Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. El versículo del día de hoy, primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Hoy es el episodio número 27 y el día de hoy vamos a hablar acerca de ¿por qué tienes temor si Dios está contigo? Así que iniciemos con una oración. Bendito Dios, en este día te agradecemos, Padre, porque nuevamente tenemos el privilegio de estar en comunión contigo, meditando en tu palabra, Dios. Sigue hablando, Señor, a nuestro corazón y a nuestra mente, bendito Dios, y que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Nos ponemos, Padre, en tus manos, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar con la lectura de Génesis capítulo 35. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó ahí un altar y llamó al lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam Arán y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padam Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Génesis capítulo 36. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán a Ada, hija de Elón Eteo,
a Aholibama, hija de Aná, hijo de Zibeón Heveo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y Aholibama dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban les podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Zibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes de Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. Los jefes de Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emam, y Tipna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manhat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Zibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón: Emdán, Esbam, Itran y Kerán. Y estos fueron los hijos de Eser, Bilhán, Saabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó de Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Husam, de tierra de Temán. Murió Husam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abid. Murió Hadad y en su lugar reinó Samla, de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal Hanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo, y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer, Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesaf. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Tipna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mipsar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas.
Qué complejo es leer esta parte, ¿no? De toda la genealogía. Pero es justamente lo bueno de este plan, porque recordemos que se lee algo del Antiguo Testamento, algo del Nuevo Testamento, e incluso un salmo o un proverbio. Entonces como que nos hace más relajada, porque al inicio vemos una historia. Estamos hablando de Jacob, incluso situaciones trágicas que enfrenta, ¿no? Se muere Débora, que es la ama de Rebeca. Incluso se muere la misma esposa de Jacob, que es Raquel. Y circunstancias que vemos que desde un inicio la historia está dura, ¿no? Por todo lo que está experimentando Jacob, lo que veíamos que pasaba ayer con Dina. Se muere su papá también, Isaac. Y al final de la historia igual, ¿no? Se muere su papá. Pero me gustaría primero hablar de esto y he recopilado aquí unas notas. Y al inicio hablamos del temor, ¿no? ¿Por qué tienes temor si Dios está contigo? Y el mensaje del día de hoy es, deja tus preocupaciones en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque con eso que pasó con Dina, Jacob señalábamos que tenía un miedo constante, ¿no? Dice, ay, ¿qué hicieron? Ahora van a venir los de los pueblos y nos van a atacar. Y son pueblos que tienen guerreros y experiencia y nosotros pues nos dedicamos a la ganadería, ¿no? Y aquí recordamos que Jacob temía de los otros pueblos. Pero ¿qué pasa? Que Dios habla y Dios le dice, oye, levántate. Y el día de hoy puede ser que también ese mensaje Dios nos esté diciendo a nosotros, oye, levántate. Porque Jacob puede estar desanimado con todas las noticias que está viviendo, puede estar triste y de una manera literal y también poética, Dios le dice, levántate, prepárate, alístate. Recuerda que tú y yo tenemos una promesa y es tiempo de que se cumpla. Y entonces se levanta y se prepara. Y algo que también hace clave es que le dice a su gente, oigan, todos los dioses y todas las costumbres que ustedes han traído de otros pueblos, déjenlas y las sepultan y se despiden de ellas y lo apartan. Entonces ya estamos viendo una serie de instrucciones que se están cumpliendo. Primero, de un desánimo, levántate, prepárate. Luego, vemos que Jacob toma la decisión, alístate, ¿no? Corta todo lo que te está alejando de Dios, lo que está haciendo de impedimento para que tengas una comunión plena conmigo. Y después, vemos que dice, sal. Y cuando sale, Dios actúa de una manera sobrenatural y vemos cómo dice que los protege y que infunde miedo en los otros pueblos para que no lo ataquen. Vemos cómo Dios envía su mano protectora de una manera hermosa, ¿no? Y yo creo que también esa es una parte de la promesa que tiene Dios para con nosotros. Dios te va a proteger, Dios va a estar contigo, pero tú, levántate, alístate y corta lo que tengas que cortar. Bueno. Y luego algo que mencionabas tú, ¿no? Igual muere su padre, Isaac. Es triste, es complejo llevar y sobrellevar esos procesos de pérdida, pero pidámosle a Dios que Él sea nuestro sustento y también si el día de hoy estás recordando y estás pasando un momento triste de una pérdida, déjame decirte que nadie mejor que Dios es tu consolador. Es el que puede traer paz y alivio a tu corazón cuando nadie más te entiende o cuando nadie más sabe el sufrimiento que estás llevando. Pero algo bonito aquí en esta historia es que vemos el comportamiento de Esaú. ¿Recuerdan la promesa que había dicho Esaú? Dice, este Jacob me robó la promesa. Pero cuando mi padre muera, ahora sí me voy a vengar y lo voy a matar. Entonces yo creo que todo ese pensamiento también, pues quieras que no, llega a la mente de Jacob, ¿no? Y llega este momento. Y se juntan los dos debido a la muerte de su padre. Pero aquí vemos que hay un cambio de mente realmente genuino, ¿no? Porque Esaú sí ha perdonado. Esaú olvidó y tuvo un cambio de mente. Y ese sería nuestro mensaje para el día de hoy. Perdona genuinamente y olvida. Y es algo duro que nosotros podamos perdonar cosas que vimos, cosas que nos dijeron, cosas que oímos o que nos hicieron. Pero si aquí un hombre
tan sencillo como Esaú, que podríamos decir, no es un gran hombre de fe, no es un gran hombre de la Biblia, y es una persona que está perdonando y olvidando. Yo creo que esa es una instrucción para que nosotros sigamos en ese andar. Perdonemos, olvidemos. Y al final, pues leemos muchos nombres, ¿no? Historias que luego podemos pasar por alto. Pero también, déjenme decirles que así como nosotros no sabemos tanto de la vida de, por ejemplo, de Cenaz, o de Mibzar, o de Ela, podremos nosotros pasarlo por alto. Pero Dios no lo pasa por alto. Y si sientes que no tienes esa atención, si sientes que no tienes esa respuesta, esa calidez de alguien que te entiende, de alguien que te nota, déjame decirte que para Dios no solo eres notable, sino que eres de suma importancia. Él te cuida, Él te ve, Él te apoya. Y con todo este aprendizaje, vayamos al Nuevo Testamento y vemos qué va a pasar con la historia ahora de Jesús, ¿no? La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 20, versículo 1, referente a la autoridad de Jesús. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo, «Dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad». Respondiendo Jesús les dijo, «Os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?» Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, «Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta». Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, «Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas». Los labradores malvados. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, «¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto». Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, «Este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra». Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, «¡Que Dios nos libre!». Pero él mirándolos dijo, «¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien cayere la piedra le desmenuzará». La cuestión del tributo. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, «Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no?». Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, «¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción?». Y respondiendo dijeron, «De César». Entonces les dijo, «Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Podemos ver cómo,
nuestro Señor Jesucristo, yo podría decir que tuvo una vida dura, una vida que siempre todo mundo lo estuvo criticando, lo estuvo acechando para hacerlo caer, ¿no? ¿Y quiénes fueron los que principalmente estaban en contra de él? Pues los escribas, los saduceos, Fariseo. los fariseos, los mismos sacerdotes, la misma religión. Pues fue difícil, pero yo, reitero nuevamente ver el carácter de nuestro Señor Jesucristo que los enfrentaba. No era ese personaje que podemos ver en algunas películas cristianas que siempre así como que muy santito, como que no, él siempre los enfrentaba y siempre salía con una palabra. Y dice aquí la palabra de Dios que no pudieron encontrar algo para estar en contra de él, como le tentaron. Y pues debemos aprender mucho porque muchas veces nosotros caemos en esas situaciones que nos provocan y queremos reaccionar de la manera humana, pero pues tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí en la tierra y simplemente pedirle y esforzarnos para salir adelante como Él salió. Nuevamente hablando esto de temor, ¿no? O sea, Jesús claramente podría tener temor de las personas que lo atacaban, pero vemos en quién estaba su confianza, ¿no? Y diríamos, ay, pero es que era Jesús, obvio. No, pues no, porque también vamos a leer que David tenía esta postura, ¿no? ¿Cuál es la siguiente cita? El Salmo 27, como título tiene ahí el capítulo, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esa fortaleza que muestra aquí un ser humano, David, como todos nosotros, teniendo esa plena seguridad que Dios es su fortaleza. A veces en los momentos de humanidad, de debilidad, cuando te agobian las pruebas, las situaciones, pero tú tienes una esperanza y dices, Él es mi luz, Él es mi salvación. No voy a temer porque Él es mi fortaleza. Él es el que está conmigo, Él es el que me escucha. Y así venga, dice el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, así vengan situaciones muy complicadas, muy difíciles, dice, aunque se levante contra mí lo que se levante, dice, yo estaré confiado. Wow. Un salmo de confianza, un salmo de esperanza, un salmo hermoso. Y en el versículo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Guíame por sendas de justicia, de rectitud, a causa de mis enemigos. Yo creo que cuando
estamos en esa situación difícil, es cuando nosotros podemos sentir que solamente Él es el único que nos puede ayudar a salir adelante. Pero concluye este salmo diciendo, aguarda a Jehová, espera en Él, confía. Pero el consejo general de este salmo dice, esfuérzate, aliéntese tu corazón. ¿Qué vas a hacer? Sí, espera en Dios. Qué bonito es recibir estas palabras de ánimo, ¿no? Ya vimos de un Antiguo Testamento con la historia de Jacob, pasándola difícil, en el Nuevo Testamento con Jesús, aquí también con la historia de David. Y ese es el mensaje para nosotros el día de hoy. ¿Por qué tienes temor si Dios está contigo? Vemos que se nos ha reforzado esta idea e incluso lo veíamos en el 10, ¿no? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque pase yo por un momento triste, aunque pase yo por un momento de soledad, de tristeza, de dolor, con todo, Jehová me recogerá. Jehová nos está recogiendo, Jehová nos está llamando. Ahora falta que nosotros también nos levantemos y soltemos esas cargas y todo lo que tengamos que dar. Sí, responder al llamado, ¿no? Jacob respondió al llamado cuando él se levanta, le dice a Jacob y le cambia nombre de Israel. Nuestro Señor Jesucristo tenía plena confianza porque Él era hijo de Dios y muchas veces uno puede poner el pretexto, porque Él es Dios, pues Él aguantó, porque es hijo de Dios, porque no, pero también vemos el ejemplo de David, ¿no? Y pues se junta a lo largo de todas esas enseñanzas, vemos cómo la Biblia es armónica y tiene la unidad y pues nos fortalece para que cada uno de nosotros, como decía mi esposa, espera en Jehová. Y esperar en Él, o sea, ¿qué vamos a hacer? En situaciones difíciles, también en alegrías, ¿por qué no? En todo momento, esperar en el Señor. Y la respuesta, ahí está Dios atento a nosotros siempre. Ya lo decía un canto, esperar en Dios, qué difícil es. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Ten presente que Dios siempre está contigo, al pendiente de tus necesidades y esperando tu confianza.